aprender cómo contener sin que ustedes sean psicólogos. No necesitan ser especialistas, no necesitan conocer todo el estudio que yo he tenido, ¿no es cierto? Y tampoco la experiencia, pero sí algunos tips que en esta oportunidad les voy a dar. Así que saludo también con muchísimo cariño a quienes están conectados, ¿no es cierto?, a través del YouTube para poder trabajar en este tema, cómo contener emocionalmente sin ser psicólogo. Vamos a ver entonces de qué se trata esto. En primer lugar, como siempre trabajamos, ¿no es cierto?, el tema de la definición, quisiera mencionar que es importante rescatar no solo lo emocional, sino lo socioemocional, porque nosotros no podemos aislarnos como individuos, nosotros somos parte de una sociedad y es por eso que todo lo que nosotros sentimos está en relación a la respuesta, ¿verdad? O a cómo nosotros nos relacionamos con nuestro medio, con las otras personas. Por lo tanto, en realidad, nosotros hablamos de contención socioemocional y debemos comprender que esta contención no es un momento, sino es un proceso y que tiene por objetivo restablecer el equilibrio emocional de quienes se encuentran enfrentando una situación de crisis. Cuando tú te enfrentas a una persona en una crisis, tienes que saber que esa persona necesita contención. Como les decía anteriormente, socioemocional porque te involucra a ti, involucra a aquel individuo que está con la crisis y esto hace que sea una socialización, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca la contención socioemocional? Restablecer el equilibrio. El equilibrio que en esa persona se desestabilizó, se quebró por alguna situación especial. Y es un proceso porque no es simplemente que yo te escucho y aquí termina, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que toma tiempo poder restablecer ese equilibrio emocional cuando lo hemos perdido. Ahora, vamos a ver qué es una crisis para poder comprender exactamente, ¿no es cierto?, aquello que nosotros vamos a enfrentar. Y una crisis es un estado temporal. Ese sí es un momento de desorganización, de confusión emocional y por lo tanto de un descontrol en las emociones y en las conductas de la persona. Ahora, en la crisis se genera un malestar, hay una incomodidad por parte de la persona porque está viviendo esta desestabilidad emocional. Además se genera estrés, ¿no es cierto? Porque es esa reacción que tiene el cuerpo que lo prepara para la acción, para enfrentar justamente la situación que está generando esta crisis. Generalmente provoca el llanto por la falta de control que se presenta en una crisis. Hay una perturbación en cuanto a los pensamientos, muchos pensamientos negativos vienen a la mente, muchos pensamientos intrusivos, ¿verdad?, que generan esta perturbación y además hay un desequilibrio. Ya un desequilibrio, como les decía anteriormente, tanto en la emoción como también en la conducta, que nosotros podemos notar, por ejemplo, cuando una persona está en crisis, conductas que pueden demostrarnos a nosotros qué está ocurriendo. Y vamos a ver en detalle cómo reconocer a una persona que se encuentra atravesando una crisis, que está en crisis. Y primero necesitamos darnos cuenta que esa persona es incapaz de enfrentar sus problemas. Por lo tanto, si yo sé de alguien que ha sufrido el fallecimiento de un ser querido, lo más probable es que esta persona pueda generar una crisis. Entonces yo tengo que comprender que va a ser incapaz de enfrentar sus problemas. ¿Sí? Si es que yo tengo un hijo, si yo tengo un esposo, cuando se pierde un trabajo, situaciones que generan esta desestabilidad emocional y que pone a la persona en un estado de crisis. ¿Qué más? No puede realizar sus tareas habituales. Es una persona que nosotros vamos a su casa y a lo mejor están todos los platos sin lavar, está desordenado, ¿no es cierto? La toalla del baño sigue tirada en el piso, vemos que el tacho de la ropa sucia ha sido acumulado, ¿no es cierto? Ya la ropa se sale por los lados, en el trabajo tiene las carpetas acumuladas sobre el escritorio, ¿no es cierto? O no ha podido llamar a todas las personas que debía hacerlo, porque no puede realizar aquellas tareas habituales. Tiene problemas para dormir bien. Si bien quizá duerme algunas horas, le cuesta quedarse dormido, o se duerme pero se levanta rápidamente, o tiene muchos momentos durante la noche que se despierta, se vuelve a dormir. Además, muestra síntomas de ansiedad o de angustia, problemas, ¿no es cierto?, que lo llevan incluso
a generar problemas en la respiración, problemas, la sensación de ahogo, ¿verdad? La agitación, sudoración en las manos, y presenta problemas físicos específicos, ¿ya? Que pueden ser dolores, ¿sí? Dolor en la espalda, dolor en la cabeza, que es como lo más frecuente que se empieza a presentar, y incluso nosotros podemos ver que de repente camina de una manera distinta, ¿ya? Y además es agresiva y está confusa, se muestra así, se muestra agresiva, reacciona de una manera pero así al ataque, ¿verdad? Ante cualquier situación, aunque no la hayan atacado anteriormente. Y además confusión, no comprende bien lo que está ocurriendo, no sabe bien dónde se encuentra, se equivocan, ¿no es cierto? Hacen las cosas al revés, llama a quien no tenía que llamar, y hay una evidencia, se evidencia un cambio notable en la actitud de esta persona. Dejó de ser la misma de siempre. Algo le pasó, algo pasó con esta persona que cambió, ¿ya? Entonces todo esto a nosotros nos puede indicar que una persona está en crisis. Por lo menos debieran presentarse 4 indicadores. Ya al momento de presentarse 4 indicadores de estos, nosotros podemos considerar que la persona está en crisis. Ahora, puede ser que estos estén aislados y pueden ser por situaciones diversas y no necesariamente estén en crisis. Pero frente a estos indicadores, nosotros necesitamos estar en alerta. ¿Por qué? Porque esta persona va a empezar a generar conflicto con el resto. Va a empezar a generar conflicto en el trabajo, en su familia, ¿no es cierto?, en el relacionamiento con las otras personas, a partir de la crisis que está viviendo. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando enfrentamos a una persona en crisis? Es mantener la calma. Y lógicamente nos cuesta, porque a veces la otra persona, ¿no es cierto?, nos pone nerviosos. Ustedes se ponen nerviosos junto con la persona porque no saben lo que le está ocurriendo. A veces la persona solamente llora y no es capaz de expresar en palabras lo que le está ocurriendo. Y entonces uno se pone ansioso, se pone nervioso. Pero si nosotros mostramos esta ansiedad, este nerviosismo o molestia incluso, porque, pero dime, a veces a los niños, ¿no es cierto?, pero ¿por qué estás llorando? Dime, ¿qué pasó? O el esposo muchas veces, pero a ver, ¿qué es lo que te pasa? A ver, tómate este vaso de agua y cuéntame, ¿qué te pasó en la oficina? ¿O qué pasó con tu mamá? ¿O qué algo? ¿No es cierto? Pero generalmente nuestra reacción al contener es de angustia, es de ansiedad, de nerviosismo, de molestia. Entonces, lo primero que hay que hacer es mantener la calma. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a permitir un ambiente de confianza y eso se lo vamos a transmitir a la persona que debemos contener, ¿ya? Ahora, cuando yo voy a contener, tengo que estar dispuesto a algunas cosas. Esto no es llegar y decir, no, sí, yo voy a llegar y contener. Necesito estar dispuesto a acompañar a la persona y acoger a la persona, es decir, que se sienta la persona cómoda conmigo, acogerla, estar con ella, ¿sí? Es importante también que yo pueda brindarle apoyo y pueda brindarle comprensión. Y en muchas ocasiones esto de la comprensión nos cuesta bastante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos escuchando a la persona y decimos, pero que no te puedo entender, cómo puede estar pasando por esta situación, cómo puedes pensar así. No es así. Yo necesito que la persona sienta que yo la estoy entendiendo. Necesito tratar de ponerme ahí en su lugar, ¿verdad? Tratar de entender lo que pueda estar viviendo. Ahora, es súper importante ofrecer un espacio de tiempo y un espacio físico. Por ejemplo, en un estadio donde están todos gritando y de repente tu amigo se quebranta por una situación, es muy incómodo que tú lo contengas ahí en el estadio mientras todos gritan, ¿no es cierto? Tendrás que apartarte a algún lugar más reservado donde puedas conversar. O lo mismo si están en una reunión familiar, o sea, ándate a una habitación, ¿no es cierto? En un espacio donde la persona que necesita ser contenida pueda expresar, pueda recuperar la calma y pueda identificar las soluciones al problema que está generando esa crisis. ¿Ya? Esto es fundamental. Entonces nosotros tenemos que pensar, no es solamente llegar y abrazar a la persona, no, es todo un conjunto de acompañar, de acoger, de brindar el apoyo. Y yo estoy contigo. Si es una situación económica y tengo la posibilidad de dar un apoyo económico, lo hago. Ahora, no necesariamente significa que yo voy a tener la solución al problema de esa persona. Yo estoy brindando un apoyo socioemocional con mi presencia,
con el comprender lo que esa persona está pasando. Y es fundamental manifestar tranquilidad, manifestar seguridad y confianza, ¿ya? Para que la persona se pueda abrir, pueda expresar. A lo mejor a ustedes les ha pasado que de repente a alguien sin conocer empieza a contarle sus problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocurre en esas situaciones en las que ustedes se sienten tranquilos, se sienten seguros y les generan confianza porque no se angustian frente a la situación que le está pasando a otra persona, como por ejemplo si fuera un familiar de ustedes. Si un familiar experimenta una crisis, es muy fácil que tú te veas involucrado en esa crisis y te sientas mal y empatices de tal manera que te termina afectando a la situación. Pero cuando es una persona que de repente te encontraste en la fila del banco, o de repente ibas en el colectivo y te pusiste a conversar, eso a ti no te genera lo mismo que con un familiar. Y es por eso que nos es más fácil manifestar la tranquilidad y la seguridad. Ahora, ese apoyo que nosotros podemos realizar es bueno y es importante para esa persona, pero creo que necesitamos prepararnos para poder confrontar situaciones en las que tenemos que contener a nuestros cercanos. ¿Ya? Es importante que nosotros podamos tener ciertas herramientas que nos ayuden a esto. ¿Por qué? Porque a nosotros como psicólogos, ¿no es cierto?, se nos recomienda justamente no atender familiares o personas cercanas. Por lo mismo, porque uno se involucra con la otra persona, porque hay un sentimiento, por eso es que cuesta más, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de contención socioemocional a nivel familiar, a nivel laboral, ¿no es cierto?, con personas que no son psicólogos, que no son especialistas, necesitamos considerar que las personas que se nos van a acercar son nuestros mismos seres queridos, y tenemos que tener herramientas para poder contenerlos. Ahora, ¿cómo debo hacer la contención? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que debo hacer? Primero, quiero decirte que necesitamos generar una escucha activa. ¿Qué es una escucha activa? Es la habilidad que tiene una persona de atender. Cuando tú atiendes a alguien, ¿no es cierto? Por ejemplo, si llega una visita a tu casa, tú la atiendes, ¿verdad? Le ofreces un vasito de agua, unas galletitas, o si tú las invitaste a comer, tú las atiendes a esas personas, les sirves su comida, las pides que se sienten a la mesa. Es una atención, no es simplemente un acompañamiento al lado sentado y ya. Es atender a la persona, es prestar interés. En ocasiones me toca conversar con mi hija y me dice, mamá, tú no tienes interés en lo que yo te estoy diciendo. Y claro, porque a veces ella me está hablando de sus cosas, de la edad que ella tiene, de las cosas que para ella son interesantes y que para mí no lo son. Pero entonces yo tengo que generar y prestar interés. Yo presto ese interés, aunque no nazca de mí, pero necesito prestar ese interés para que la otra persona se sienta acogida, ¿verdad? Entonces tengo que involucrarme, tengo que prestar ese interés. ¿Por qué? Porque es necesario que yo pueda conocer y que pueda entender lo que la persona me quiere expresar. Recordemos que generalmente la contención está entre medio de llanto, entre medio de esta perturbación de pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, realmente necesito tener esta habilidad escuchativa para lograr realmente entender lo que está viviendo la otra persona. ¿Ya? Ahora, es importante también que yo sea empático, que yo utilice la empatía al momento de contener socioemocionalmente a alguien. ¿Y qué es la empatía? Es ponerse en el lugar de la otra persona, como si yo estuviera en el lugar de ella, en sus zapatos. Y por lo tanto yo puedo comprender no solo la situación, sino que yo tengo que llegar a comprender lo que esa persona siente. ¿Sí? Y eso es lo difícil, porque claro, yo puedo ponerme en el lugar, ay sí, pero ¿qué es lo que siente ella? Y esa es la empatía, lograr sentir lo que siente la otra persona. Y esto es fundamental para que esa contención sea eficaz y, como decíamos al principio, logre estabilizar emocionalmente a aquella persona que está en una crisis. Si nosotros no hacemos eso, quizás solamente contenemos, solamente escuchamos, pero no logramos estabilizar a la persona, que es lo que busca o es el objetivo de la contención socioemocional. Ahora, ¿cómo hago la contención? Recuerda, mira los ojos. Necesitas
escuchar con los ojos, no solamente escuchar con los oídos, escucha también con los ojos, necesitas mirar a la persona, necesitas favorecer la expresión, generar un ambiente en el que tú estás relajado, ¿no es cierto?, con los brazos en movimiento para que la otra persona pueda expresarse, no presionarlo, pero dime, pero dime, pero dime, no, porque tienen sus momentos, y hay momentos en los que el llanto es necesario para poder sacar todo eso que sienten, y luego recién empiezan a expresar de manera verbal. Entonces hay que dejarlos, no presionar. Algo importante también es no emitir juicios. Muchas veces nosotros, pero es que hiciste mal, es que no debiste haber hecho esto, pero ¿cómo te pasó esto a ti? Es que tú siempre actúas de esta manera. Es lo peor que podemos hacer porque la persona no se va a sentir contenida. Y además, no fomentar que no hay solución, es que no podemos hacer nada porque esta cuestión no tiene solución. No, si realmente no tienes solución, no te concentres en el problema, concéntrate en ver lo positivo de lo que se viene más adelante, pero no fomentar a que no, mira, tu problema no tiene solución, así que mejor tira para adelante como podáis nomás. No, es importante que nosotros podamos ayudar a la persona a ver las cosas de una manera más positiva. ¿Ya? Ahora, ¿qué acciones concretas yo puedo realizar para contener socioemocionalmente? Y aquí yo me refiero no solamente a momentos especiales en los que se está viviendo en una crisis, sino espacios que nosotros podemos establecer, actividades, acciones concretas que podemos realizar en nuestro hogar, en nuestro trabajo, entre las personas que nosotros nos relacionamos con las amigas, con los amigos, ¿no es cierto? Para poder lograr que nosotros vayamos sacando todo lo que es una carga emocional y así evitar llegar al desequilibrio emocional que nos genera una crisis. Entonces, ¿cómo lo hago? Debo promover espacios de encuentro, de socialización, de apoyo dentro de ese grupo de personas, ¿ya? Momentos en los que conversamos, momentos en los que reímos, donde yo puedo contar lo que me pasó durante el día. En muchas ocasiones en el trabajo, uno llega a trabajar y de repente viene alguien y te quiere contar algo y tú estás preocupado porque tienes que terminar de hacer el trabajo o presentar lo que tenías que presentar y no damos estos espacios y son importantes espacios en los que uno se puede encontrar con un compañero de trabajo. Los hijos necesitan espacios de un encuentro con sus padres, no de despedida y de saludo simplemente, o dame plata, o dame esto, o necesito comprarme allá. No, necesitamos espacios de encuentro donde las personas se encuentren, conversen, socialicen, se apoyen. Además, es importante que nosotros podamos realizar ejercicios de respiración, que podamos realizar movimiento, expresión y conversación de manera continua. Muchas veces nosotros no lo hacemos. Esto es más como individual, pero si nosotros generamos instancias de realizar estos ejercicios en el grupo con el que nos encontramos, va a ser muy satisfactorio al momento de tener que estabilizar a una persona porque ya va a contar con herramientas previas. Además, es importante generar instancias para compartir experiencias. Es muy bueno para nosotros como familia, por ejemplo, que recibimos el día sábado, el viernes al atardecer. Nos reunimos y agradecemos de las experiencias que vivimos durante toda la semana. ¿Qué fue lo mejor de la semana? Porque cada noche, antes de irnos a acostar, nosotros siempre agradecemos lo que pasó en el día. Y a veces no hay tiempo en la semana para poder contar todas las experiencias, ¿no es cierto? Pero sí nosotros dejamos instancias como el viernes de tarde, de noche, para poder compartir, entonces ahí nosotros comentamos, hablamos, es un espacio más distensionado, porque nosotros, ya el sol aquí en Arica está ocultándose como a las 6:30, 7, entonces es temprano y nos da la posibilidad, ¿no es cierto?, de tomar una oncecita, de tener un culto, de tener esa instancia de compartir experiencias. Sirve bastante la lectura, entonces nosotros también utilizamos una meditación que hay para la recepción de sábado, donde cuenta la experiencia de un personaje, entonces ahí uno se identifica y ahí parte contando experiencias. Me ha tocado conversar con varios papás que me dicen es que mis hijos no hablan, ellos no dicen nada, o de repente en el trabajo uno hace un comentario y cri, cri,
cri, cri, ¿no es cierto? Suenan los grillos porque nadie responde. Sin embargo, necesitamos buscar herramientas y una de ellas son estas historias, estos cuentos, estas experiencias de otras personas que al comentar la experiencia de él puede permitir que nosotros nos vayamos identificando y sacando otras historias. Y además es importante que aprendamos a reconocer los aspectos positivos y los aprendizajes que logramos. Uno dice, pero ¿cómo si yo ya estoy grande? Todos seguimos aprendiendo. Todo el tiempo podemos aprender algo nuevo. Ahora que tenemos el internet, siempre uno que conversa con alguien te dice, ay, pero si te duele la cabeza, tómate esta hierbita, ¿no es cierto? Siempre tenemos la oportunidad de aprender algo. Y es importante ser positivos. Recuerdo en una oportunidad, bueno, nosotros como Iglesia Adventista tenemos los días miércoles de oración, y en una oportunidad una señora comentó que era la noche de las quejas, porque generalmente todos pedían y todos se quejaban de las cosas. Muchas veces nosotros estamos así, tan cargados, que todo es queja, que todo es problema, que todo es dificultad, pero qué lindo es escuchar agradecimientos. Y a veces sorprenden agradecimientos que uno dice, ¿cómo puede agradecer por eso si es algo malo? Pero es allí donde nosotros podemos ver el aspecto positivo de las cosas, por más malas que sean. Ahora, tengo algunas ideas, separa momentos del día, ¿no es cierto? Ahora quizá hay muchos que están trabajando desde casa, separa momentos del día, haz recreo, igual que hay en los colegios, hagan un recreo, no sé, invéntense una campanita, alguna cosa que haga que todos se detengan y sea el momento del abrazo o el momento de decirse una palabra bonita. Lo mismo en el trabajo, vamos haciendo actividades, separando momentos del día para poder tener estas instancias de poder desahogar aquello que de repente me oprime y que no logro conversarlo con nadie. Pregunta a las personas cómo se sienten. ¿Se han dado cuenta que nosotros siempre preguntamos ¿cómo estás? Y la respuesta típica es bien. Y un niño que hace muchos años ya, él siempre me dice, hola, hola Matías, le digo yo, ¿cómo estás? Parado. Y cuando estaba sentado me decía, estoy sentado. Y yo decía, este niño tiene razón, yo no le puedo seguir preguntando cómo estás, tengo que preguntarle cómo se siente. Así que me pasó, hola tía, hola Matías, ¿cómo te sientes? Y quedó, me siento feliz, porque muchas veces estamos acostumbrados a esto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Yo también estoy bien. Chao, listo, y eso es todo. Pero cuando te preguntan cómo estás, tú tienes la oportunidad de decir, estoy bien, pero estoy triste. O estoy triste, pero sí estoy contenta de encontrarme contigo. ¿No es cierto? Cosas que nos hacen ver cómo realmente nos sentimos y hablamos tan poco de cómo nos sentimos. Así que empecemos a preguntar, ¿cómo te sientes hoy? Y no cómo estás. Planifica actividades para expresar. ¿Sí? Utilicemos actividades. Yo creo que anteriormente ya les he contado, pero hoy día volvimos con mi familia a jugar con el fósforo y a decir la cantidad mayor de nombres que podíamos. Hicimos de mujeres, hicimos de hombres, hicimos países también, ¿no es cierto? Donde quizás no van a expresar lo que ellos sienten y piensan, pero sí que vayan soltando la boca para poder ir diciendo. Y en la competencia de repente despierta ahí la motivación y el interés. Necesitamos planificar este tipo de actividades donde las personas puedan hablar, puedan expresar y generen confianza para que cuando estén en crisis puedan contar con uno para poder recibir la contención socioemocional que necesitan. Ahora, también es importante comentar lo mejor del día antes de dormir. Es muy bueno. Nosotros como familia tenemos, siempre decimos los agradecimientos en la noche, y si hay algo que pedir, lo pedimos en la mañana. A veces decimos, ¿puedo pedir algo? Porque estamos orando por alguna persona que está enferma, y entonces decimos, ya, vamos a orar. Pero siempre en la noche es, ¿qué quieres agradecer hoy? Esa es la frase, y nos sirve muchísimo porque nos ayuda a ver lo mejor. Y a veces uno dice, no, no tengo nada que agradecer hoy día. Entonces el otro le ayuda, no, pero acuérdate que comimos esto, o acuérdate que te llamó tal persona. Y uno dice, oh, cierto, y ahí se acuerda de lo bueno. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos vamos a acostar frustrados, enojados, tristes, porque sentimos que ha sido el peor día de nuestras vidas, cuando sentimos que el universo conspira contra nosotros? Pero siempre hay algo que agradecer.
Siempre podemos agradecer por algo y eso nos ayuda también a poder expresar nuestras emociones. Ahora, quiero que podamos juntos derribar algunos mitos acerca de lo que es la contención emocional. Y vamos a ver entonces que la contención socioemocional no es ayudar a evitar o negar las emociones que le molestan a la otra persona. No es decirle, no, pero no te sientas así. No, 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 pero esto no es, no. Yo necesito validar las emociones del otro. Entonces no es evitar y no es negar las emociones. Contención socioemocional es para dar, o sea, para dar la contención socioemocional no necesitamos ser psicólogos. Todo lo que trabajamos en este momento nos sirve para poder contener a una persona socioemocionalmente. Las madres son contenedoras excelentes. Hay muchos varones que son muy buenos al momento de contener socioemocionalmente y no son psicólogos. Y díganme ustedes, las peluqueras. Ellas sí que tienen tanto peluqueras como peluqueros. Tienen ese don, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un momento, es un espacio, es un lugar donde tienes la posibilidad de hablar, no tienes a dónde escaparte. Es una persona que te está mirando porque a través del espejo te puede mirar y que la atención está únicamente sobre ti. Entonces, si te das cuenta, se cumplen muchos factores para la contención socioemocional en el momento en el que uno está en la peluquería. ¿Qué más? La contención socioemocional no es juzgar. No estamos nosotros para juzgar si lo que está ocurriendo está bien o está mal, si las acciones que hizo la persona o quien atacó a la persona está bien o está mal. No es para minimizar, no, mira, tú no le tienes que dar importancia a esto. No, no minimicemos y tampoco es invalidar lo que siente la otra persona. Y finalmente, la contención socioemocional no es presionar para que hable o para que comparta lo que siente. Muchas veces los niños les cuesta decir, a veces a los varones, al esposo, nos cuesta lograr que los esposos digan realmente cómo se sienten, porque ustedes varones son más cerrados, son en esta digamos que cultura, ¿no es cierto?, donde ustedes son los fuertes, o donde han aprendido que el varón no llora, ¿no es cierto?, y que se las aguanta y enfrenta la vida, de repente hace que nosotras como mujeres presionemos a los hombres a hablar. Y es peor, a nuestros adolescentes nos cuesta lograr a veces que ellos cuenten las cosas, cuenten lo que realmente les está ocurriendo. ¿Y es por qué? Porque a veces, como hemos realizado la contención, nos hemos equivocado contándole al resto lo que nos dijeron. No, es que después se enteró la tía, la abuelita, la prima, le comentó, y esto no es bueno. Entonces tengamos cuidado con eso y no presionemos para que hable. Genera ese espacio, muéstrale la confianza, actúa, ¿no es cierto?, de tal manera que estás disponible para esa persona, para que en el momento en el que la persona logre expresar, lo haga. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las emociones que causan malestar, que pueden desencadenar una crisis? La tristeza, el miedo, la rabia, la incertidumbre, el rencor. Son algunas de las emociones que causan malestar, en las que nosotros tenemos que decir, ay, esta persona está enojada, algo está pasando. Y entonces hay que contenerla. Ayer, por ejemplo, mi hermana me llamó y me dijo, oh, tienes que contener a esta persona porque tuvimos alguna dificultad, ¿no es cierto? De repente, mi amor, anda con Camila porque se enojó un poquito, entonces anda y contén, ¿verdad? Necesitamos identificar estas emociones cuando se presentan para poder estar prestos a contener. Nosotros, por ejemplo, en el colegio, si sabemos que una alumna ha perdido un familiar, entonces fungi atenta, porque sabemos que esta niña debe estar con tristeza, debe estar con rabia y además con miedo, porque a lo mejor el familiar falleció por COVID, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ir preparándonos para las situaciones. Si, por ejemplo, nosotros sabemos que no le podemos dar permiso a nuestros hijos por alguna situación y sabemos que esa situación le va a generar rabia, necesitamos ser claros con el límite que vamos a establecer, hasta dónde va a llegar ese permiso, hasta dónde no se puede dar, pero tener esa disposición de contener esa rabia de mi hijo adolescente, porque le va a generar rabia no querer hacer lo que quiere, ¿no es cierto? Entonces, en muchas ocasiones nosotros dejamos que los otros se
se contengan solos. Y esto es muy malo porque o se reprimen o se les cae el mundo encima y se echan a llorar y se hunden una semana entera. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Lo mismo en el trabajo. Veamos nosotros, por ejemplo, jefes que de repente rechazan un trabajo porque no está elaborado de acuerdo a la expectativa del jefe. Seamos conscientes de que eso va a generar en la otra persona una emoción que puede ser tristeza, que puede ser rabia, que puede ser incluso rencor. Entonces, tenemos que saber que podemos generar, necesitamos generar esta contención, ya sea el mismo jefe o de repente ese jefe que llama al colega y le dice, mira, acabo de tener una situación con tal persona, por favor, anda a conversar, ¿cierto? Entonces va la persona y conversa. Qué importante es estas instancias y necesitamos reconocer las situaciones que pueden llevar a generar algunas de estas emociones que causan el malestar, para poder ir preparados, ¿verdad? Ahora, algunas sugerencias que podrías darle a la persona que estás conteniendo. Habla con frecuencia conmigo. Sí, yo les decía que esto es un proceso. Entonces, llámame cuando quieras. Si estoy, yo siempre digo, llámeme cuando quieras. Si estoy ocupada, apenas me desocupe, yo te voy a devolver la llamada. O mándame un audio, yo apenas esté libre te voy a responder, ya sea por audio o por chat. Pero dale esa oportunidad de hablar con frecuencia, porque a veces nosotros nos quedamos con ese momento y no volvemos a hablar. Ahora, hay algo importante y es que tú también tienes que hacer un seguimiento, ¿no es cierto? Después de 2 días, oye, ¿cómo te sientes? ¿Ya estás más tranquilo? ¿Cómo te ha ido? ¿Han mejorado las cosas? No, que sabes que todo sigue igual. Y otra vez a veces hay que contener a la persona, pero recuerden que tenemos que tener la disposición de hacer. También es importante escribir cómo se siente, ¿sí? Sugiérele que pueda tener un libro de notas, que pueda tener un cuaderno, un diario, ¿no es cierto?, donde pueda escribir cómo se siente, o en una hojita que lo escriba, luego lo arrugue y lo bote, ¿sí? O escribir ayuda muchísimo. Que ocupe su tiempo, sugiérele que ocupe su tiempo, porque mientras más desocupados estemos, más pensados. En mente ociosa, taller del diablo, decía mi abuela, ¿no es cierto? Así que tenemos que mantenernos ocupados para poder descansar de lo emocional que estamos viviendo. Realiza ejercicio, aliméntate bien, duerme bien. Necesitamos dar estas sugerencias. Y ¿por qué no? Conversa con un pastor, conversa con un psicólogo. A veces hay situaciones que realmente ameritan la intervención de un pastor porque es un tema emocional, espiritual, porque es un tema de culpas, ¿no es cierto? Que se ha inculcado, que se ha infundado desde pequeño, y el poder conversar con un pastor alivia muchísimo esa carga. O también con especialistas como los psicólogos, porque nosotros podemos ayudar a desmarañar, ¿no es cierto?, aquella situación que está generando esta crisis en la persona. Y siempre recuérdale a aquella persona que estás conteniendo la importancia de la oración. Haz una oración pidiéndole a Dios que la ayude, que le ayude a encontrar la solución, que la pueda acoger, que la pueda abrazar. Y ora en ese momento y recuérdale que puedes seguir orando y que tú seguirás orando por ella. Estas son algunas recomendaciones que yo les puedo dar. Les deseo mucho éxito, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención y quiero también que podamos recordar lo que dice aquí en la palabra del Señor en Nahum 1:7. Dice, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Nuestro Dios es la persona divina quien mejor nos va a contener socioemocionalmente. Nosotros podemos escuchar, nosotros podemos atender a las necesidades de los demás y debemos también dar a conocerle a ellos del Dios que tenemos y nosotros mismos contenernos en nuestro Dios.